el siguiente ejercicio. Tenemos dos circuitos, en los cuales cada uno hay dos nodos y tres ramas. Me tienen que indicar cuáles son los nodos y cuáles son las ramas acá. Hay que recordar que los nodos son puntos donde se confluyen tres o más segmentos de corriente. Estos puntos que tenemos acá, de A, B, C, D, E, F, ¿cuáles serían nodos? Este circuito de arriba. Voy a ponerle énfasis al circuito de arriba, a ver. ¿Cuáles serían los nodos acá? Estos 6 puntos. A, B, C, D, E, F. ¿Alguien podría decir a viva voz o vía chat? ¿Cuáles serían los nodos de ese circuito? El B no es un nodo, o el A, perdón. Son nodos, un punto donde confluyen tres o más porciones de corriente, tres o más alambres. El A sería un nodo. ¿Y cuál podría ser el otro entonces? El D. El D, ya. Perfecto, entonces tenemos nodos, serían en este caso el A y el D. Bueno, aquí, por eso tengo que emplearlo a 100% porque recién puedo hacer la letra decente. A y el D. ¿Cuáles serían las ramas en este caso? Aquí sería indicar por qué puntos pasarían las ramas. Las ramas por definición parten de un nodo y terminan en otro nodo. O sea, todas las ramas que tenemos aquí parten de A y terminan de D. Entonces, ¿qué ramas podrían ser directamente? Por ejemplo, esta rama que está acá. Pasa por el punto E, por el E y por el D. Entonces esa rama se puede escribir como A, F, E, D. Tiene una rama que pasa por estos puntos. Después tengo una rama que es AD directa, que es donde tenemos E2 y R2. Y hay una tercera, que sería el otro lado, que sería la A, B, C, D. Que pasa por los puntos B y C. Entonces esta sería A, B, C y D. Ahí tenemos indicadas las ramas. Vemos ahora en este segundo caso. Viendo el ejemplo anterior, ¿cuáles serían los dos nodos y cuáles serían las tres ramas? Este circuito de acá. ¿Cuáles serían los dos nodos? El P y el S. El y el S. Entonces tenemos nodo P y nodo S. ¿Cuáles serían las ramas? Siguiendo la anotación anterior. La PQR. PQR, ¿sí? ¿Cuál sería la otra? PUT. Y la tercera, PSR. S. S nomás, o sea, la primera parte, las ramas parten de nodos, o sea, tienen que partir en P y llegar a S. Entonces tenemos una PQRS, otra que es PUTS y una tercera que es la PS directa, donde está la resistencia R3. Esas serían las tres ramas, es importante saber distinguirlas acá. QRS, P, Q, R,
S S y la PS directamente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Calcule las corrientes C1 y 2 y 3 del circuito de la figura. Esto es pura aplicación de corriente de Kirchhoff. Recuerden que la corriente de Kirchhoff funciona en nodos. O sea que las corrientes que entran en el nodo, la suma de las corrientes que entran en el nodo son iguales a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces vamos a tomar este circuito de acá. A ver. Ya. Y vamos a colocar algunos nodos acá. ¿Qué nodos podemos distinguir acá? El nodo A, nodo B, nodo C, nodo D. Esto es puro LC, esto es pura ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, de la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esta es la corriente 1, 8 mA entra acá, y tenemos 12 mA acá, que salen acá. Aquí entran 8, salen y 1 y salen 12. Tengo que entran 8 mA y aquí sale y 1 y sale 12. ¿De acuerdo a esta notación? Por lo tanto, aquí uno puede deducir de que la corriente 1 es 8 mA menos 12 mA. Esto nos quedaría menos 4 mA. Ojo, hay un detalle acá, de que esta corriente da negativa. O sea, supusimos que la corriente iba en esa dirección y da negativa, entonces, en ese caso, lo que ocurre es que la corriente en realidad fluye en sentido opuesto. Voy a colocar otra nota aparte aquí. Sí. Da. Y es igual a menos y 0. Quiere decir que tiene magnitud y 0 y fluye en sentido opuesto al indicado inicialmente. Vamos a ver en el caso de... Vamos a ver en el caso cuando veamos un problema resuelto con leyes de Kirchhoff el viernes, que vamos a sentarnos, vamos a reservar el viernes para eso, de que vamos a tener que suponer direcciones de corriente, y entonces cabe la posibilidad de que alguna de las suposiciones nos falle en el sentido de que nos dé una corriente negativa. Entonces en ese caso lo que se hace, lo que quiere decir es que la corriente en la misma magnitud, pero va en sentido opuesto al indicado. Pero lo que sí, si nosotros nos supusimos esas corrientes inicialmente de esa forma, hay que mantener fidelidad en la notación y empezar con los valores correspondientes. Ahora puedo ir, por ejemplo, a ley de corriente de Kirchhoff en el nodo, óyeme, en el nodo D. Antes que nada, antes que se me olvide, tengo que colocar con una nota aparte acá. En el nodo D, aquí, entra y 3, sale 9 mA, esta corriente de 2 mA, que está por acá, 12 mA, entra también.
sea, aquí entran 12, entran y 3 y sale 9. Entonces voy a tener que 12 miliamperes más la corriente 3 es 9 miliamperes. Entonces aquí nos vamos a encontrar nuevamente de que la corriente va en sentido opuesto indicado. Simplemente tengo I1, tengo la corriente I3, debería poder calcular I2. Y para eso puedo hacer ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Donde voy a tener aquí entre I1, entre I2 sale I3. Por lo tanto, I1 más I2 tiene que ser I3. Tenemos, por si usted hay que despejar I2. Entonces, I2 es igual a I3 menos I1. Entonces, la I2 es I3, que es menos 3 amperes, menos I1, que nos da menos 4 miliamperes. Menos 3, menos 4, sería menos 3 más 4, por lo tanto la corriente I2 sería 1 miliamper. Y la corriente I2 sí que nos dio, al darnos positiva, nos va a dar el mismo sentido que el que está indicado inicialmente. Por lo tanto tenemos I2 es esto, I3 es menos 3, y 1 es menos 4. El circuito de la figura calcula los valores de los voltajes B1 y B2, de acuerdo a la forma en que esto está definido acá. Donde el menos indica polaridad menos y el más indica polaridad más. Esto, aquí hay que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, y para ello tenemos que definir mallas. Voy a definir dos mallas acá. Son estas dos. Tengo que definir un sentido de recorrido que es absolutamente aleatorio, puedo elegir cualquiera. Yo voy a elegir estos. Esta es la malla A, esta es la malla B. La malla A la voy a recorrer a favor del reloj y la B la voy a recorrer contra el reloj. ¿Ya? Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A va a ser la siguiente. Vamos a partir recorriéndolo. Nos encontramos con este B1, este voltaje B1 que estamos recorriendo de menos a más. De acuerdo al convenio, cuando recorremos de menos a más, se considera positivo. Más B1. Después nos encontramos con el 1 volt. Estamos recorriendo de más a menos porque estamos yendo en este sentido. Por lo tanto, quedaría menos 1 volt. Y después nos encontramos con estos 5 volts que también lo recorremos de más a menos, que nos daría menos 5 volts. Y vamos a recorrer la malla completa igual a 0. Entonces ahí nos formamos la ecuación de ley de voltaje de Kirchhoff para la malla A. Entonces esto nos quedaría de 1 menos 6 volts igual a 0, de donde B1 sería 6 volts. Si te lo puedo expresar un poco para ocupar mejor el espacio. Ya. Ahora hagamos lo mismo con la malla B. Vamos a recorrer, vamos a hacer LBK.
la malla B. Partimos recorriendo así. Nos encontramos con B2 que lo recorremos de menos a más. Por lo tanto nos quedaría más B2. Luego nos tenemos 2 volts que lo recorremos también de menos a más. Por lo tanto tenemos que sumarlo acá. Más 2 volts. Nos encontramos con la resistencia, con el voltaje de 5 volts que lo recorremos de más a menos, por lo tanto se resta. Esto es siguiendo el convenio que vimos en la clase anterior. Igual a 0, no hay más componentes acá. Entonces esto nos va a quedar B2, 2 más menos 5 menos 3 volts, igual a 0. Entonces en este caso B2 sería 3 volts. Y ahí lo tenemos resuelto. Se muestra cómo funciona la ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos el siguiente problema. Resolver el circuito siguiente aplicando las leyes de Kirchhoff paso a paso. Me dan la resistencia R1 5 ohms, R2 2 ohms, R3 10 ohms, voltaje 1 20 volts, voltaje 2 8 volts. ¿Cuáles son los principios que hay que atender acá para resolver un ejercicio por leyes de Kirchhoff? Aquí los voy a mostrar. Primero aquí tenemos los pasos para resolver un circuito, que son los siguientes, en términos bastante generales. Determinar los sentidos de corriente de la rama, ese es el primer paso. Determinar los sentidos de corriente de la rama, después determinar las polaridades. Más que determinar, yo creo que habría que decir aquí asignar. Yo creo que este término estaría un poco mejor aquí, porque algo que se asigna más que se determina. Asignar los sentidos de las corrientes de las ramas. Paso 2, determinar las polaridades de voltaje de las resistencias y las fuentes. Paso 3, plantear las leyes de corriente de Kirchhoff en nodos. Paso 4, plantear la ley de voltaje de Kirchhoff en mallas. Paso 5, resolver el sistema formado por las ecuaciones obtenidas en los pasos 3 y 4. ¿Qué cosas hay que tener presente al seguir estos pasos? Primero, la relación entre corriente y voltaje para resistencia. En general, en la resistencia siempre la corriente va a entrar por el punto de mayor potencial eléctrico de resistencia y va a salir por el punto de menor potencial eléctrico. Y si cambia el sentido de la corriente, va a cambiar la polaridad del voltaje. Segundo, la ley de corriente de Kirchhoff. La sumatoria de las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Los convenios de LBK, que son los que se describen acá. Cuando recorremos un componente de menos a más, para que al escribir la ecuación se tiene que colocar más I por R en caso de resistencia y más el valor de la fuente en el caso de la fuente. Si se recorre de más a menos, van con signo negativo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a repasar en estos circuitos. Vamos a partir considerando este circuito de acá. Para resolver el circuito nosotros vamos a llegar a determinar las corrientes. Porque teniendo las corrientes se puede determinar todo lo demás, voltaje, potencias, todo. Entonces, vamos a hacer el primer paso que nos dicen que es asignar los sentidos a las corrientes. Eso es algo que se asigna en forma arbitraria. Eventualmente en algún problema las corrientes van asignadas, pero en este caso vamos a tener que definir nosotros cuáles son los sentidos de las corrientes. Entonces vamos a definir que esta corriente de aquí va a ser I1. Esta corriente de aquí vamos a llamarla I2. Y esta corriente de aquí la vamos a llamar I3. Eso estamos definiendo en forma arbitraria. ¿Cómo vamos a saber si los sentidos que tenemos acá son los correctos o no? Al llegar a los resultados, y si vemos de que alguna de las corrientes es negativa, quiere decir que iba hacia el otro lado. Ni más ni menos. Entonces ese sería el primer paso. Definir los sentidos de las corrientes. Segundo, definir las polaridades de las componentes. Segundo paso, determinar las polaridades de voltajes de las resistencias y las fuentes. En el caso de las fuentes es fácil. Para la fuente la raya más grande es el más, la raya menor es el menos, la raya más larga es el más, la raya más corta es el menos. Y en las corrientes, y para el caso de las resistencias, tenemos que guiarnos por este convenio. O sea, la corriente siempre tiene que entrar por el más y salir por el menos. Por eso, esta definición de polaridad se tiene que hacer después de la definición de corriente, porque las corrientes son las que determinan las polaridades.
En este caso, como la corriente entra por acá, sería más menos de esta forma. La I3, como entra por acá, sería más menos. Y la I2, como entra a partir de acá, sería más menos. La definición de polaridad se tiene que hacer después de definir el sentido de las corrientes. Tercero, es plantear las ecuaciones LD de corriente de Kirchhoff. Nodos. En general aquí estamos trabajando con problemas de dos mallas, por lo tanto vamos a necesitar solamente un circuito, vamos a necesitar solamente una ecuación de voltaje de Kirchhoff. Aquí tengo dos nodos, el nodo A y el nodo B. Entonces uno puede aplicar aquí a resolver las dos ecuaciones acá. Creo que esto mejor lo escribo con teclado, a ver. ¿Qué sería? Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, vemos que en el nodo A entra I1, entra I2 y sale I3. Por lo tanto, vamos a definir esta siguiente ecuación. I1 más I2 igual 3. Solamente para ejemplo, para comparación, voy a sacar también la LSK en el nodo B. Si somos coherentes, esta I2 va para acá. I2 se mueve de esta manera, así que I2. Y la I1 tiene que ser así. Para ser coherente con la corriente que va para acá. Si aplicamos nodo B, vemos de que aquí entra I3 y salen I1 y 2. Por lo tanto, se puede decir aquí que, en esa misma lógica, la suma de las corrientes que entran I3 va a ser igual a las que salen, que es I1 más I2. Si se dieron cuenta, aquí tenemos la misma ecuación para ambos. Por ello, en este caso, con estos circuitos con dos mallas, basta solamente sacar de un nodo y estamos. Obviamente, si tenemos un circuito mucho más complejo que eso, que probablemente ustedes lo enfrentaron en alguno de los tres ramos de electrotecnia, hay que hacer muchas más ecuaciones. Entonces nos queda un sistema un poco más grande. Este tipo de ejercicio, lo más que llegamos a un sistema de ecuaciones de 3×3. Para el circuito más grande tiene que plantear un sistema de ecuaciones mucho más grande, de 4×4, 5×5, 6×6, donde puede resultar recomendable resolverlo con matrices, por ejemplo. Ahora planteamos la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué vamos a hacer en estas dos mallas? Para eso, voy a plantear estas dos mallas. Escogemos un sentido de recorrido que va a ser arbitrario. Esta malla A la voy a recorrer a favor del reloj. Y esta malla B la voy a recorrer en contra del reloj. Perfectamente podría haberlo hecho de otra manera, pero tal como vimos en la clase donde se presentó la teoría, independiente de cómo se recorra, si uno es coherente con los convenios, debería darse siempre la misma ecuación. Entonces uno puede plantear acá. El de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Tenemos que tres componentes. Partimos recorriendo y nos encontramos esta B1 que la estamos recorriendo de menos a más. Por lo tanto, esto nos quedaría más B1. Igual al convenio. Después estamos recorriendo esta resistencia 1 de más a menos. Entonces tendríamos menos este voltaje que sería la corriente por la resistencia. Menos I1 por la resistencia 1. Después tenemos esta R3 que la recorremos de más a menos.
Por lo tanto, aquí nos quedaría menos I3 por R3 igual a 0. Reemplazamos los valores. B1 es 20 menos R1, que es 5. 5 por I1 R3 lo necesitamos, R3 es 10 igual a 0. Entonces aquí se puede despejar de la siguiente manera. 5 y 1 más 10 y 2 igual a 20. E incluso aquí puedo dividir con 5 para dejar una expresión más simplificada todavía, y llegaríamos a I1 más 2 veces I2 igual a 4. Y ahí tenemos una segunda ecuación. A ver si puedo acomodar esto un poquito más arriba. Parece que... No, me queda espacio abajo todavía. Porque si esto lo puedo tirar un poquitín al lado para... Ahí. Y nos queda finalmente aplicar nuevamente la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. Estamos recorriendo en contra del sentido del reloj. Partimos de acá, el B2 lo recorremos de menos a más, por lo tanto nos va a quedar más B2. Después recorremos la resistencia R2 de más a menos, por lo tanto nos quedaría menos R2 por I2. Finalmente recorremos la R3 de más a menos, menos R3 por I3 igual a 0. Reemplazamos valores, B2 es 8, R2 es 2, B2 es 8, menos R2, que es 2 por I2, menos R3, que es 10, por I3 igual a 0, de donde se puede demostrar que... Voy a correr un poco más acá para el espacio. Lo mismo que esto de acá. Estamos. Nos quedaría 2 por I2 más 10 por I3 es igual a 8. Aquí se puede dividir por 2 para tener una expresión más simple, que nos quedaría I2 más 5 por I3 igual a 4. Y tenemos una tercera ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la ecuación de ley de corriente de Kirchhoff en nodo A, la de ley de voltaje de Kirchhoff en la malla mayúscula, y la LBK en la malla B mayúscula. Tres ecuaciones, y las incógnitas son I1, I2, I3. Entonces podemos armar el siguiente sistema acá. Voy a pegar estos acá. Queda el siguiente sistema. Este acá. Segunda ecuación quedaría esta. Y la tercera sería esta de abajo.
Y lo que quedaría sería resolver estas ecuaciones. El resto de lo que viene es álgebra. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer acá? Podemos decir lo siguiente. Si reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 3, o sea, el I3 lo reemplazamos por I1 más I2, podemos llegar a lo siguiente. Que I2 más 5 veces I3 es I1 más I2 va a ser igual a 4. Se nos quedaría esto, I2 más 5 I1 más 5 I2 es 4. Entonces esto nos quedaría, esto nos llevaría finalmente a la siguiente expresión, que sería 5 veces I1 más 6 veces I2 es igual a 4, y esto nos formaría una ecuación 4. Esa ecuación 4, que tiene 1 y 2, la puedo comparar con esta ecuación 2. Entonces, con esto se puede resolver el sistema formado por las ecuaciones 2 y 4. Es decir, esta de acá con esta que acabamos de deducir recién. Ahora, ¿qué cosa podemos hacer acá? Podemos multiplicar una de las ecuaciones por menos 3. Multiplicamos esta por menos 3. Nos va a quedar menos 3 por I1 más 2 por menos 3 menos 6 por I2 es igual a menos 12. Abajo nos vuelve a quedar lo mismo, 5 y 1 menos 6 más 6 y 2 es igual a 4. Sumo las dos acá. Menos 3 más 5 es 2 y 1. Estas se van a 0. 12 y menos 4 menos 8. Entonces aquí I1 nos quedaría menos 4 amperes. Déjeme revisar algo porque puede ser que haya algo raro acá. Algo que se me haya ido alguna expresión. Yo sospecho que esto está medio raro. 20 menos 5 menos 10. 5 más 10 es igual a 20. Y más 2 y 2 es igual a 4. 2 y más 10 es igual a 8. Y 2 más 5 y 3 es igual a 8. Aquí está el error, porque me acabo de dar cuenta de un error grave. Este era I3, no I2. Este problema yo lo he hecho antes. Yo lo había hecho antes. Y uno por instinto se da cuenta, uno tenía una idea de cuánto tenía que dar. Esto es I3. Bueno. Esto de aquí es I3. Entonces eso me cambia todo el análisis de aquí arriba. O sea, voy a tener que... Este arriba de esta ecuación me queda 2 y 3 acá. Y voy a tener que barajar todo. Entonces todo esto de acá
olvídenlo. ¿Ya? Sorry, disculpen. Los problemas de hacerlo en directo. Entonces aquí el reservorio tendría que ser de otra manera. Tendría que ser de 1. Se puede deducir que I1 es igual a I3 menos I2. Este es el que vale. Reemplazando en la ecuación 2. Nos va a quedar I1, que es I3 menos I2, más 2 veces I3 es igual a 4, lo que nos quedaría menos I2 más 3 veces I3 es igual a 4. Aquí se nos forma la ecuación 4. Aquí tenemos resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 3 y 4, entonces la 3 sería I2 más 5 y 3 es igual a 4. Y tengo esta de acá. En este caso ni siquiera hay que hacer una gran transformación. Hay que multiplicar de nada porque nos queda aquí redondito. Al sumar, I2 menos I2 0. 8 y 3 va a ser igual a 8. Por lo tanto, la corriente 3 va a ser 8 dividido en 8, 1 ampere. Teniendo la corriente 3 se puede reemplazar todo lo demás. Entonces, esto se puede reemplazar en la ecuación 4. Si reemplazo en la ecuación 4, nos va a quedar de que I2 va a ser 3 por I3 menos 4, que sería 3 por 1 menos 4 amperes, y esto nos va a dar menos 1 ampere. Menos 1 ampere. Aquí claramente nos dan, yo voy a colocar la nota acá. Como da negativo, el sentido de la corriente es el opuesto al que se supuso al comienzo. Ahora, independiente de eso, hay que resolver las ecuaciones con el valor que dio, que es menos 1 ampere. Entonces, finalmente, reemplazando en la ecuación 1, tendríamos de que la corriente 1, que es la que nos está faltando, que es I3 menos I2, I3 es 1 ampere, menos la corriente I2, que es menos 1 ampere. Aquí hay que, dependiente de cómo se interpreta esta corriente, para efectos de ecuación hay que ser coherente con el valor que se obtuvo. Por lo tanto, aquí nos queda finalmente que I1 es 2 amperes. Llegamos aquí al valor de la corriente 2. Aquí llegamos a la corriente 3.
Eso sería en términos rápidos resolver el circuito. Para ahí por ahí tomamos una mala decisión. Aquí se ve el hecho de que una tontera, como por ejemplo confundir un 2 con un 3 te puede generar una hecatombe en la resolución de un problema posterior. Entonces hay que hacer los pasos de forma muy cuidadosa. De tal manera de poder, para que el asunto calce perfecto. Vamos ahora a este. En el circuito de la figura, R1 es 2 ohms, R2 es 2 ohms, R3 10 ohms, R4 2 ohms, R5 2 ohms. Aplicando la ley de Kirchhoff se puede determinar lo que marcaría el amperímetro y el voltímetro. Vamos a ir primero haciendo los pasos. Primero fijar las corrientes. Vamos a ir por los pasos. Primero fijar las corrientes. Estamos suponiendo amperímetro y voltímetro ideal, es decir, que no se llevan corriente por ninguna parte. Entonces esta vamos a llamarla I1. Vamos a llamar I3 a esta. Y vamos a llamar I2 a esta. Vamos a suponerlos así. De las corrientes tengo que suponer las polaridades. Las fuentes, claro, raya larga más, raya corta menos. R1 entra por acá, por lo tanto esto es más menos. La I2 entra más menos. La corriente 1 sigue por acá. Por lo tanto entra por este lado, por lo tanto va a ser más menos acá. Esta corriente va a entrar por acá, por lo tanto va a ser más menos. Siempre entra por el más y sale por el menos. El amperímetro este va a marcar la corriente I3. Por lo tanto podemos decir que el amperímetro lo que va a pedir es la magnitud de la corriente 3. El voltímetro este de acá va a pedir la magnitud de la corriente, del voltaje por la resistencia 5, que sería I5 y 1 por R5. Voy a colocarlo entre paréntesis, magnitud de de 5, que sería igual a la corriente 1 por la resistencia 5. Eso sería en concreto lo que se está pidiendo acá. Ahora hay que empezar a plantear las ecuaciones. Vamos a calcular una ley de voltaje de Kirchhoff, ya que una ley de corriente, dado que con uno nos basta, en este caso. LSK en el nodo A minúscula sería 1 más I3, entran I1 y I3, sale I2, por lo tanto nos queda, en este caso va a ser I1 más I3 igual I2. Y hay que empezar a plantear las leyes de voltajes. Dos leyes de voltajes. En malla A y en malla B. Entonces vamos a recorrer de la misma forma aquí. Malla A, malla B. Así esto lo con lo que nos vamos a ver. Sería acá en la malla A. Tampoco está ahí.
Ya, voy a tener acá, voy a irme en la malla A, siguiendo el convenio. Parto en B1, el B1 recorro de menos a más, por lo tanto va a ser más B1, después recorro la R1 de más a menos, más I1 por R1, más la R2 de más a menos, R2 por I2, menos, los dos son menos, acá porque van a ser, se recorren de más a menos, por lo tanto estos dos serían negativos acá. Y el R5 que también se recorre de más a menos, por lo tanto también es negativo. Y sería menos I1 por R5 igual a 0. Poniendo estos números, B1 es 25 menos 2 veces I1, R2 es 2 también, menos R5 que también es 2. Que sería por I1 igual 0. Por lo tanto, si resolvemos nos queda 2 menos 4 y 1, menos 2 y 2 más 25, o despejando nos quedaría 4 y 1 más 2 veces y 2 igual a 25. Y esto no se puede reducir más. Por lo tanto, nos queda esa segunda ecuación. Y finalmente nos queda la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. Partimos recorriendo acá, B2 de menos a más, menos R4 por I3, menos R3 por I3, menos, también el R2 recorremos de más a menos, R2 por I2. Igual a 0. Empezamos los valores, B2 es 5, menos R4 por I3, R4 es 2, R3 es 10, 2 por I3, menos R3 que es 10 por I3, menos 2 por I2. Nos queda igual a 0. Entonces esto nos va a quedar 12 y 3, 2 y 2. Más 12 veces y 3 es igual a 5. Y ahí nos queda la tercera ecuación. Con eso ya tenemos las tres ecuaciones. Tenemos el sistema que tenemos que resolver para llegar a los valores. La ley de corrientes. Esta es la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Y este de la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. Y tenemos el sistema de ecuaciones completo. Ahora hay que entrar a jugar con este sistema para resolverlo. A ver. Tengo I1 y 2, y 2 y 3.
Entonces podemos hacer lo siguiente acá, que de la ecuación 1, se puede encontrar que la ecuación 1 va a ser igual a I2. La corriente 1 es igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Y esa la reemplazamos en la 2. Entonces tengo 4 veces I2 menos I3 más 2 veces I2 es igual a 25. 4 y 2 nos va a quedar 4 y 2 menos 4 y 3 más 2 y 2 igual a 25. 4 más 2, 6 veces, y nos va a quedar la siguiente ecuación finalmente. 6 veces y 2 menos 4 veces y 3 igual a 25, y eso nos daría una ecuación 4. Ahora hay que plantear resolver el sistema formado por 3 y 4. Entonces, la ecuación 3 sería tenemos esta expresión acá, dos y 2 más 2 y 3 es igual a 5, 6 y 2 menos 4 y 3 igual a 25. Sería fácil multiplicar por 3 acá. Multiplicar por 3 se mantiene el primero. 2 por I2 más 12 por I3 es igual a 5. ¿Y aquí nos quedaría? 18 por I2 menos 12 por I3, el cálculo perfecto para eliminar el I3, 75. Entonces aquí nos quedaría 20 y 2 igual 80, de donde la corriente 2 sale 80 dividido en 20, 4 amperes. Tenemos la corriente I2 acá. Aquí nos queda, si reemplazamos la ecuación 4, tenemos de que 6 por 4 menos 4 por 3 es igual a 25. Nos quedaría 24 menos 4 por I3 igual a 25. Entonces 4 por I3 nos quedaría 24 menos 25 menos 1, de donde se llega a que la corriente 3 sería menos un cuarto de amper o menos 0,25 amper. La misma idea, signo negativo, sentido opuesto. Voy a anotar acá.
sentido opuesto de la corriente. Finalmente, pasando la ecuación 1, y obtenemos la corriente 1. Es, hemos visto que era I2 menos I3. I2 era 4. Menos 0,25. No. Voy a mover acá. Mira. 4 menos 0,25 amperes, de donde I1 nos quedaría como 4,25 amperes. Y lo voy a tener que colocar los resultados. Que sería A, sería igual 0,25 amperes. Esto es lo que marcaría el amperímetro. En la B tenemos que B3, que es I3 por I1 por B5, quiero decir, que es I1 por R5. La corriente I1 da 4,25 amperes. La resistencia 5, que era 2 ohms, se nos daría 8,5 volts. Sería el resultado, este sería el resultado final. Ahí quedaría resuelto. Usando las leyes de Kirchhoff, resuelve el circuito de las puras. No olvide asignar un sentido inicial a cada corriente. Recorre cada malla planteando las ecuaciones pertinentes y escribe el sistema de ecuaciones correspondientes. El circuito R1 es 12 ohms, el R2 es 2 ohms, R3 es 4, B1 es 8 volts, B2 es 4 volts. Bueno, hay que repetir lo mismo. Se fija en los sentidos de las corrientes. Vamos a suponer que este de acá es corriente 1. Vamos a suponer que la corriente 2 va para acá. Y que la corriente 3 va así. No, mejor hecho, como para ser coherente con las resistencias, a este de acá de abajo le voy a llamar R3. Este R lo voy a llamar corriente 2. Así. Ahora, las polaridades, las fuentes más menos. Esta más menos, ya la corriente entra por acá, esta sería más menos acá. Como esta corriente estamos tirando para arriba, sería más menos por acá. Por eso tenemos definidas las polaridades y las corrientes. Luego, se plantean las ecuaciones. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. La corriente 1 entra, la I3 entra, la 2 sale.
Hay dos sales, por lo tanto tengo que la corriente 1, estoy escribiendo ya, más la corriente 3 va a ser igual a la corriente 2. Y con eso se tiene la primera ecuación de corriente de Kirchhoff. Luego viene las mallas. Esta vez ambas las voy a definir a favor del reloj. Ambas las voy a definir a favor del reloj. Vamos a tener LBK en la malla A. Vamos a tener B1 se recorre de menos a más B1, se recorre de más a menos el voltaje de la resistencia 1, por lo tanto nos quedaría I1 por R1. Se recorre de menos a más la resistencia 3, por lo tanto nos quedaría más I3 por R3. Y se recorre de 2 de más a menos en este caso, por lo tanto nos quedaría menos B2. Y aquí reemplazando valores, B1 es 8, menos R1 es 12, entonces nos quedaría 12 por I1, más R3, que en este caso es 4, menos B2, que es 4. Igual a 0, entonces nos va a quedar 8 menos 4, 4, menos 12 y 1, más 4 y 3, igual a 0. Si se ordenan un poco los términos, nos quedaría 12 y 1. 12 y 1. Si pasamos restando las dos corrientes al otro lado, nos quedaría 12 por I1 menos 4 por I3 igual a 4. Y puedo finalmente multiplicar por un cuarto, nos quedaría 3 y 1 menos I3 es igual a 1. Aquí tenemos la segunda ecuación. Nos quedaría la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. En este caso sería B2 de menos a más menos, porque la resistencia T la recorremos de más a menos, que sería R3 y 3, menos R2 y 2. Reemplazando el número, B2 sería 4, R3 es 4 también, menos 4 y 3, menos R2 y 2. R2 es 2. Al ordenar los términos nos quedaría 2 por I2 más 4 por I3 igual a 4. Aquí se puede multiplicar por un medio y nos quedaría I2 más 2 veces I3 es igual a 2. Ahí tenemos la tercera ecuación. Y aquí podemos plantear las tres ecuaciones. 1 más I3 es igual a I2. Si 1 más I3 es igual a 1.
y 2 más 2 y 3 es igual a 3. Aquí tenemos las tres ecuaciones. Con esas tres se arma un sistema a partir del cual hay que calcular las corrientes. Aquí se puede, algo muy simple, puedo reemplazar 2 de aquí directamente y me quedaría la ecuación 3, me quedaría una ecuación con I1 y 3. Entonces puedo hacer lo siguiente. Es reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 3. ¿Ya? Entonces, I2, ¿qué es? I1 más I3 más 2 veces la ecuación 3 es igual a 2. Entonces de aquí nos quedaría finalmente que I1 más 3 veces I3 es igual a 2. Se forma una ecuación 4. Y ahora hay que resolver el sistema formado por la ecuación 2 y la ecuación 4. Hay que agarrar esta de acá, 3i1 menos i3 es igual a 1, y esta que armamos recién, y ver cómo de aquí se tienen las ecuaciones. ¿Qué se puede hacer acá? Puedo aquí multiplicar por 3. ¿Por qué conviene? Porque me va a quedar 9 por I1 menos 3 por I3 es igual a 3. Y aquí nos va a quedar I1 más 3 por I3 igual a 2. Hacer eso me queda servido. 9 más 1 es 10 y 1. Estos dos se simplifican. 3 más 2, 5 acá. Por lo tanto, el I1 me queda servido. Y sería 5 dividido en 10. Medio ampere o 0,5 ampere. Ahora, con ese lo puedo reemplazar en la ecuación 4. La ecuación 4, que era I1, que es 0,5. Más 3 por I3 igual a 2. 2 menos 0,5 nos queda 3 por I3 igual a 2 menos 0,5, que es 1,5, donde I3 va a ser, número 1,5 no me gustó para nada como quedó, 1,5 partido en 3 amperes, y aquí esto nos va a quedar nuevamente 0,5 amperes, o medio ampere. Con esto estamos dados, porque tenemos I3, tenemos I1, y reemplazando la ecuación 1 tenemos I2. Donde tenemos que
y 2 va a ser igual a la ecuación, a la corriente 1 más la corriente 3. Ambas valen medio amper positivo. Por lo tanto, la corriente 2 pasa a ser 1 amper. Y ahí quedaría resuelto. Y ahí estaría.